Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y le ofrecían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este sábado 12 ya, ¿verdad?, del mes de abril, estamos casi ya llegando a la última fase de nuestra preparación a nuestra Pascua. Todavía tenemos hasta el miércoles Santo, ahí concluimos litúrgicamente nuestra Cuaresma. Y aquí recordemos que estos defensores del templo no entregaron a Jesús para cuidar al pueblo, porque Jesús no era un delincuente, Era difícil entregarlo y decir, porque este es un delincuente, soliviantando al pueblo. Él habla de la verdad simplemente y llama a una coherencia de vida. Queridos amigos, eso es lo que nosotros tenemos que subrayar. Algunos ya piensan simplemente en ya se castigan, en ya rapeamos. No, Dios, más que castigarte, lo que hace es ofrecerte misericordia para que cambies. Pero sos vos el que tendrás que dar el paso. Somos nosotros quienes nos autocastigamos, no viviendo las propuestas del Señor. Por lo tanto, aquí no era un delincuente ni un violento. Al contrario, aquí nosotros sabemos que todos estos colaboraban con el Imperio Romano, y la presencia y la actividad de Jesús cuestionaba estos poderes que atentaban justamente contra el pueblo. Así es que, queridos amigos, esta propuesta del día de hoy es muy interesante, ¿verdad? Porque desde aquí ellos van a comenzar a confabularse para matarle a Lázaro. Diga tú, este oído es ya lo ya por mí las cosas, y por eso decíamos al comienzo, muchas veces nosotros preferimos entregarle a Jesús, preferimos nosotros no comprometernos con aquel que está dando vida, porque en realidad Jesús está devolviendo la vida, y en lugar de nosotros sumarnos y dar más vida, aprender a dar vida a los demás, a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestros grupos, ¿qué es lo que hacemos? Y Ari, entonces que no funcione bien. Así que es un llamado de atención de parte del Señor
muy, muy, muy profundamente en el día de hoy. Aquí los sumos sacerdotes y los fariseos, cuando convocan al consejo, se dan cuenta. Primero se preguntan, ¿qué hacemos? Ni se acuerdan, y cuál va a porque se dan cuenta que Jesús está haciendo todo bien, ¿verdad? Ese hombre realiza muchos signos. Ellos están reconociendo. Pero después dice, si lo dejamos seguir así, todos, ¿verdad?, creerán en él. Los romanos vendrán y destruirán nuestro santuario y nuestra nación. Entonces, el añademos que añade las cosas externas, pero sin embargo no queremos dejarnos tocar interiormente. Somos avaros, ¿verdad?, de las cosas que nos rodean. Nos aferramos a esas cosas, pero no nos preocupamos. Ya posea, ya es bueno darle la amistad. Ya porque naño putingo, que naña se que na peu ya lleva. Muchas veces ñañemo tú bebé así me pone a mí, ya viene por ama. Se upeate la hipotaje. Y no me moleste mosquito. Lleva. Así que, queridos hermanos, vamos a ver esta gracia que el Señor nos dé, esa fuerza, esa capacidad también para ser defensores, ciertamente, pero de los valores y de los principios que el Señor nos regala. Que así sea. Que así sea.